Hola, hoy voy a ver un tema de mecánica, el cual es de cargas combinadas. Para explicarlo, voy a resolver un ejemplo, el cual se trata de este caso que tenemos aquí. Es un elemento al cual se le aplica una carga en esta parte del elemento y sus medidas o sus acotaciones aquí están representadas y sus unidades van a ser metros. La carga va a ser de 50 kilonewtons por metro y este elemento está apoyado en el punto A y en el punto B. La sección transversal de este elemento va a ser rectangular y aquí están sus medidas también. Las acotaciones son en metros. Se nos pide que determinemos el estado de esfuerzo que la carga produce en el punto C. El punto C va a estar aquí, a 1.5 metros del apoyo A, y en la sección transversal estaría ubicado en la parte superior, en esta parte de aquí. Lo primero que voy a hacer es calcular las reacciones en el punto A y en el punto B. Para eso me voy a apoyar de un diagrama de cuerpo libre, el cual va a quedar de la siguiente forma. He puesto el diagrama de cuerpo libre. Entonces, en el punto A, por el tipo de apoyo que tenemos, voy a tener reacciones tanto en el eje vertical como en el horizontal. Así que la fuerza vertical le voy a llamar A subíndice Y. Y a la fuerza en el eje horizontal, en el punto A, le voy a llamar A subíndice X. También puse una fuerza que va a ser la que represente a esta carga distribuida. Lo que tengo que hacer para calcular la magnitud de esta fuerza representativa de esta carga es calcular el área. Entonces debo identificar la forma geométrica de la carga. Entonces es una carga rectangular, su área sería base por altura. La base sería 2.5 metros y la altura sería 50 kilonewtons por metro. Así que debo de hacer el producto. La fuerza debido a esta carga se puede representar con una fuerza equivalente a 125 kilonewtons. En el punto B tenemos un apoyo con un rodamiento, por lo tanto nuestra fuerza resultante va a ser perpendicular a esta línea del elemento. Entonces aquí puse una componente en la fuerza B. Ahora lo que voy a hacer es poner aquí en este diagrama de cuerpo libre la componente en X y Y de esta fuerza en B. Para poder calcular las reacciones de nuestro diagrama de cuerpo libre, me voy a apoyar de las ecuaciones de equilibrio. Entonces voy a calcular la suma de fuerzas en X, la suma de fuerzas en y también voy a calcular momentos en el punto A para reducir incógnitas. Para construir las ecuaciones de una manera sencilla, para mí sería más cómodo si conociera el ángulo que se forma entre una línea horizontal y la dirección de nuestras fuerzas. A este ángulo le voy a llamar alfa. Para calcular el valor de este ángulo alfa, me voy a apoyar de la geometría que se nos proporciona. Entonces voy a identificar que aquí se forma un triángulo y la base de este triángulo sería 2, la altura sería 1.5. Entonces, para trabajar la parte geométrica de una manera más cómoda, lo que he hecho es, parte del elemento la he puesto aquí. Y esta fuerza sería nuestra fuerza de 125 kilonewtons. Recuerda que lo que buscamos es el ángulo alfa, entonces aquí también lo indico. Y esta fuerza debe estar a la mitad, debido a que la forma geométrica de la fuerza distribuida es un rectángulo. Entonces la mitad de 2.5 sería 1.25. Con estos elementos voy a trabajar. Entonces, lo primero que hago es identificar que esta fuerza tiene la dirección perpendicular a esta parte del elemento. Es decir, que aquí hay 90 grados y voy a extender un poco con una línea punteada a esta fuerza. Entonces, entre esta línea punteada y este elemento hay 90 grados y de este lado hay 90 grados. Ahora lo que voy a hacer es extender esta línea horizontal.
Y entonces, por propiedades geométricas, dos líneas que se intersectan entre sí formarían ángulos iguales. Entonces, este ángulo alfa estaría de este lado también. Entonces aquí lo voy a poner. Y te había comentado que la línea punteada y parte del elemento eran 90 grados. Significa que la suma de este ángulo alfa más este pedacito de este ángulo deben dar 90 grados. Por lo tanto, ese ángulo será 90 menos alfa. Vamos a hacer la prueba. Si sumamos estos dos ángulos, el resultado sería 90 grados. Ahora solo quiero trabajar con este triángulo, con esta parte de aquí. Y la suma de este ángulo y este ángulo de aquí debe dar 90 grados porque este ángulo ya tiene 90 grados. La suma de los tres ángulos nos darían 180 grados. Entonces, lo único que falta es calcular este de aquí. Pues este ángulo sería entonces alfa. Vamos a hacer la prueba. La suma de este ángulo de aquí, ese es 90 grados, más este nos daría 180. Por lo tanto, este ángulo alfa sería el mismo ángulo que necesito aquí. Y a su vez sería el mismo que necesito acá. Utilizando este triángulo, que está en color negro, voy a calcular este ángulo. Entonces, si utilizo como referencia este ángulo, esto sería un cateto opuesto y esto sería un cateto adyacente. La fórmula que relaciona cateto opuesto y cateto adyacente puede ser la tangente. Tangente de alfa sería cateto opuesto, que es 2, entre cateto adyacente, que sería 1.5. Y de aquí puedo despejar el valor de alfa. Voy a estar trabajando en grados. Alfa sería la función arco tangente de 2 entre 1.5. En nuestra calculadora dice tangente a la menos 1. El resultado es aproximadamente 53.13 grados. Voy a utilizar las memorias para guardar el número con todas sus decimales. Ahora sí, este ángulo alfa es 53.13 grados. Ahora voy a construir las ecuaciones de equilibrio. Voy a empezar por escribir la ecuación de momentos en el punto A. Entonces la sumatoria de momentos en el punto A va a ser igual a 0. Voy a tomar como convención este signo positivo. Y también lo que hice fue que esta fuerza de 125 kilonewtons la descompuse en su componente horizontal y su componente vertical. Entonces las llamé WX y WY, debido a que esta fuerza es originada por la carga. Voy a empezar con la ecuación de momentos en el punto A. Entonces la suma de momentos en el punto A nos debe dar igual a 0 y voy a utilizar esta convención de signos. Voy a trabajar con todas las fuerzas que están en nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces necesito las componentes de esta fuerza de 125 kilonewtons. Entonces puse su componente aquí horizontal y su componente vertical. Las nombré WX y WY. Las componentes de B también ya las tenemos. Y necesito las distancias que hay desde el punto A hasta la componente WY y la componente WX. Entonces, para poder calcular las distancias, las voy a colocar aquí en este diagrama que tenemos. Y lo que deseo es ubicar a qué distancia se encuentran estas fuerzas para poder determinar el momento que ocasionan o que producen. Entonces, lo que voy a hacer es aprovechar lo que ya tenemos o lo que ya habíamos calculado, que es este ángulo. Este ángulo alfa es de 53.13 grados. Y también tengo la distancia que hay desde este punto a donde está aplicada la fuerza que representa esta carga distribuida. Entonces puedo utilizar un triángulo rectángulo en esta zona de aquí. Y esto podría ser la hipotenusa y tengo un ángulo. Entonces lo único que tengo que hacer es calcular.
Si quiero la distancia desde esta línea vertical hasta este punto, pues sería el cateto opuesto. Te vuelvo a repetir, es un triángulo rectángulo y tengo como referencia este ángulo de aquí, por lo tanto este sería el cateto opuesto. Para calcular esta distancia, lo único que tengo que hacer es utilizar la función seno. La función seno es cateto opuesto entre hipotenusa y despejo el cateto opuesto. Esto sería entonces 1.25 por el seno de alfa. Recuerda que este ángulo, cuando lo calculamos, tenía muchas decimales. Y bueno, yo lo guardé en la memoria de la calculadora, entonces me da exactamente igual a 1. Por lo tanto, la distancia que hay del punto de aplicación de esta fuerza hasta esta línea vertical es de 1 unidad. También voy a necesitar esta distancia desde aquí, desde este vértice hasta esta línea donde está aplicada la fuerza. Entonces, si lo veo como un triángulo rectángulo, en esta parte de aquí, y tengo el ángulo y tengo la hipotenusa, esto podría ser el cateto adyacente, desde aquí hasta aquí. La fórmula que me relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa es la función coseno. Y al hacer los cálculos, el cateto adyacente me da 0.75 exactamente. Entonces, esta distancia sería 0.75. Este pequeño cálculo se pudo haber hecho intuitivamente, dado que la fuerza está aplicada exactamente a la mitad de este lado de esta forma geométrica. Entonces, pues simplemente con la mitad de aquí y la mitad de acá salía. Sin embargo, es mejor hacer este cálculo por si te llegas a encontrar casos en donde la fuerza no está aplicada exactamente a la mitad de algún elemento. Lo que voy a hacer ahora es que estas medidas que acabamos de calcular las voy a plasmar en este diagrama. Entonces, esta unidad que está aquí sería la distancia de aquí a aquí. Y bueno, aquí lo pondríamos así la flechita. Y esta distancia de 0.75 sería esta distancia de aquí. Bien, entonces voy a empezar con la fuerza WY que está generando un momento en el punto A y en este sentido, el cual es el sentido opuesto al que definimos como positivo. Entonces aquí sería menos WY por la distancia que hay donde está aplicada WY desde aquí hasta el punto A. Entonces la distancia que sería 4 unidades de aquí más una unidad serían 5. WX también está generando un momento. Entonces la distancia, tomando como referencia el punto A, la distancia que hay es 0.75 por WX. Entonces aquí sería, también estaría generando un momento en este sentido que sería negativo, menos WX por 0.75 metros. Bueno, ya tenemos estas dos. Y estas fuerzas también están generando un momento. Voy a empezar con BX. Entonces BX tendría una distancia de 1.5 y estaría generando un momento en este sentido que coincide con nuestro signo positivo. Entonces sería más BX por 1.5. BY también estaría generando un momento. Este sería en este sentido. Entonces también coincide con el positivo que asignamos, con el sentido. Entonces sería más BY. Y la distancia que hay desde aquí hasta acá. Sería un total de 6. Aquí tenemos las medidas. Entonces sería por 6. Serían los momentos que están actuando. Entonces esto sería igual a 0.
Estas las podemos calcular porque conocemos la magnitud de la fuerza, 125 kilonewtons. Bx y By pues todavía no los puedo calcular, pero sí puedo representarlos como sus componentes en función de B. Para eso voy a utilizar este ángulo alfa. Vamos a empezar con WY. WY sería la componente vertical. Si consideras un triángulo rectángulo, la hipotenusa sería 125 kilonewtons. Tengo el ángulo, entonces lo único que necesito es el cateto opuesto. Sería menos, este menos es este, WY sería 125K por el seno de alfa. Kilos es por 1000, entonces solo le puse K. Las unidades ya las conocemos cuáles son. Y por este 5 que tenemos. Menos. Ahora WX lo puedo calcular otra vez como un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es 125 kilonewtons y tengo el ángulo y necesito este componente adyacente. Entonces sería un coseno. 125K por el coseno de alfa. Recuerda que alfa es 53.13. Entonces aquí le voy a poner alfa. Este es WX por 0.75. Más. Ahora vamos con este BX. BX sería la componente horizontal. Voy a considerar un triángulo rectángulo aquí, donde la hipotenusa es B. Y tengo el ángulo alfa. Recuerda que alfa también estaría aplicado aquí, porque es el ángulo generado entre dos rectas. Entonces, BX lo puedo poner como esta magnitud B por el coseno de alfa. ¿Estamos aquí? Este es Bx por 1.5 más nuestro By. Este sería la componente vertical de un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es B y tengo el ángulo alfa. Entonces sería más B por el seno de alfa. Esto es By y se multiplica por este 6. Y esto es igual a 0. Aquí te volví a escribir el valor de alfa porque hace ratito lo borré. Alfa nos había dado 53.13 grados y más decimales. Entonces, ese valor de alfa lo voy a sustituir aquí, aquí, aquí y aquí. Voy a empezar factorizando estos términos de aquí. Y estos dos que son negativos lo voy a pasar del lado derecho de la ecuación y los voy a sumar también. Reduciendo el lado derecho, lo que nos queda es este resultado. Esto que está en el paréntesis cuadrado, lo que voy a hacer es calcularlo y pasarlo dividiendo. Va a quedar aquí en el denominador. El resultado de este paréntesis cuadrado es 5.7. Como multiplica B, entonces pasaría dividiendo al lado derecho. Ahora voy a resolver esta división. B es igual a 97.587.719 newtons. Entonces voy a estar trabajando en kilonewtons. Entonces voy a redondear un poco. En kilonewtons tendríamos 97.587. Ahora debo calcular las reacciones en el punto A. Para eso voy a utilizar las ecuaciones de equilibrio de fuerza. Sumatoria de f de x igual a 0 y sumatoria de fy igual a 0. Ahora voy a trabajar con la sumatoria de fuerzas en x igual a 0. Entonces, todo lo que vaya hacia el lado derecho lo voy a considerar positivo. Positivo. Entonces, la primera fuerza que veo que va hacia el lado derecho sería AX, a su índice X, también WX. Y esta tiene un sentido hacia la izquierda, por lo tanto sería negativo. Y WX se puede calcular fácilmente porque tengo la magnitud de la fuerza, que es 125 kilonewtons. Como es la componente horizontal, voy a utilizar la función coseno, que es 53.13.
También está la fuerza, la componente de B en el eje horizontal, que sería Bx, y va hacia el lado derecho, por lo tanto sería positivo. Entonces tengo la magnitud de la fuerza y su componente, pues la que necesito es la horizontal, por lo tanto si tengo este ángulo se multiplica por el coseno de alfa. Y son todas las fuerzas que intervienen en el eje horizontal, entonces esto es igual a 0 y puedo despejar a x. A x sería, entonces si está restando lo paso y sería positivo. Este está sumando, entonces lo paso y sería negativo. Entonces la magnitud de la componente horizontal en el punto A, nuestra fuerza sería 16.448 kilonewtons. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Voy a definir como el sentido positivo lo que va hacia arriba. Entonces la fuerza a Y va hacia arriba, entonces la ponemos positiva. WY sería una fuerza que va hacia abajo, entonces aquí tendría menos. Y la podemos calcular porque tenemos la magnitud total de la fuerza, que sería 125 kilonewtons. Y como es la componente vertical la que estoy buscando y el ángulo que tengo, entonces sería por la función senoidal del ángulo alfa. Recordemos que alfa es 53.3. Esta componente vertical es BY y va hacia arriba, entonces aquí sería más. Y la puedo calcular con la magnitud de la fuerza por, y sería en este caso por la función seno del ángulo alfa, que es 53.13. Son todas las fuerzas que intervienen, entonces esto ya debe ser igual a 0 y voy a despejar a su índice Y. Pues este menos, bueno, este que está restando pasaría del lado derecho sumando. Y este que está sumando pasaría restando. La componente de A en el eje vertical, a su índice Y, sería 21.93 kilonewtons. Entonces estas reacciones las voy a sustituir aquí en nuestro diagrama de cuerpo libre. He sustituido las reacciones que tenemos en el punto A. Esas reacciones eran necesarias porque recuerda que lo que debemos de hacer es calcular o determinar el esfuerzo que produce la carga en el punto C, y el punto C está aquí. Entonces necesitábamos el análisis de estas reacciones. Ahora lo que voy a hacer es hacer el análisis hasta el punto C, de este lado de este elemento. Entonces ya podemos hacer el análisis desde el punto A hasta el punto C. Entonces aquí he puesto las reacciones y aquí tendría una fuerza cortante, también se genera un momento y una fuerza normal. Entonces, esos estarían dados de esta forma. Tenemos la fuerza cortante V, la fuerza normal N y el momento M. Entonces, vamos a calcularlos. Empiezo con la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, considerando solo esto de aquí, las sumatorias de fuerzas en X, solo tendríamos 16.448 kilonewtons hacia el lado derecho, el cual sería positivo. Entonces, hacia el lado derecho, a lo positivo. Y, bueno, lo pongo. Y esta fuerza N, que iría hacia al lado izquierdo, entonces sería negativo, menos N. Y son todas las fuerzas que intervienen en el eje horizontal. Entonces esto ya es igual a 0 y podemos despejar N. Ahora vamos a calcular la sumatoria de fuerzas en Y.
La sumatoria de fuerzas en Y pues sería esta de aquí. Entonces, hacia arriba voy a considerar el signo positivo. Entonces tengo 21.93 kilonewtons. Y la fuerza V. Esta fuerza va hacia abajo, entonces sería aquí menos V. Y son todas las fuerzas que intervienen en el eje vertical. Por lo tanto, esto sería igual a 0 y puedo despejar V. Y ahora voy a hacer la sumatoria de momentos. La sumatoria de momentos es igual a 0. Entonces empiezo. Recuerda que el punto de análisis sería en el punto C. Entonces la fuerza que estaría generando momento sería 21.93. Y vamos a definir este sentido como positivo. Entonces, si este es el punto de análisis, esta fuerza generaría un momento en este sentido. Por lo tanto, aquí tendría con signo negativo, aquí, 21.93 kilonewtons. Y la distancia que hay desde el punto A hasta el punto C, recuerda que es 1.5, aquí también está indicado. Entonces aquí sería por 1.5 metros. ¿Y qué más? Este momento. Entonces, este momento estaría en este sentido, sería más m. Y ya son todos los momentos que intervienen en este elemento. Entonces sería esto es igual a 0. Entonces m sería igual a 32.895 kilonewton metro. Ya tenemos los tres elementos calculados. Ahora voy a hacer el análisis para las componentes de esfuerzo y me voy a apoyar de cada uno de los resultados. Voy a empezar con la fuerza normal. El esfuerzo aplicado en el punto C debido a la fuerza normal lo puedo calcular con la fórmula P sobre A. Entonces sería P es nuestra fuerza y el área. El área transversal la podemos calcular de aquí. Entonces es una forma rectangular. Lo único que tengo que hacer es multiplicar la base por la altura. Recuerda que las unidades están dadas aquí en metros. Entonces tendríamos 0.05 metros por 0.25 metros. Nuestro esfuerzo sería 1.315 megapascales. Recuerda que aquí K significa que vamos a multiplicar por 1000. Entonces, este M es por 10 a la 6. Entonces ya tenemos nuestro esfuerzo debido a esta fuerza normal. Esta sección transversal está representada en esta parte de aquí. Entonces el punto C que está en esta esquina estaría puesto en esta parte de aquí. La fuerza normal va en esta dirección, entonces también sí, iría la dirección del esfuerzo. Y también en la zona intermedia sería el esfuerzo de 1.315 megapascales. Suponiendo que el punto de análisis que tenemos estuviera en esa posición, entonces nosotros debemos de identificar a qué distancia está ese punto de análisis del eje neutro y le vamos a llamar Y. Por encima del punto de análisis hasta donde termina la sección transversal, vamos a construir, o más bien vamos a identificar el área generada. A esa área le vamos a llamar A'. Y de la mitad del área que acabamos de generar, a la distancia de la mitad de la parte vertical al eje neutro le vamos a llamar Y testada prima. De estos elementos, pues me interesa calcular cuánto vale Y barra prima y también A prima para calcular el valor de Q. Para este caso, el punto de análisis se encuentra hasta la parte superior de la sección transversal. Significa que debo de identificar un área por encima del punto C para poder calcular A' y después calcular Y barra prima y después calcular Q. Pero en este caso, como ya está en la parte superior el punto de análisis, ya no hay un área hacia arriba. Significa que A' entonces va a ser
igual a 0. El esfuerzo cortante se calcula de esta manera. Necesito calcular el valor de Q, pero Q se calcula con Y barrita prima por A prima, y acabamos de ver que A prima es igual a 0. Por lo tanto, Q también va a ser 0 al realizar este producto. Y como Q se sustituye en nuestra fórmula de esfuerzo cortante, entonces todo este esfuerzo también va a ser igual a 0, porque 0 por la fuerza V, que es de 21.93 kilonewtons, nos va a dar 0. Entre I por T también nos va a dar 0. Por lo tanto, nuestro esfuerzo cortante será igual a 0. Ahora vamos a analizar el esfuerzo generado por el momento. Entonces, la fórmula para calcular el esfuerzo en el punto C generada por el momento sería esta de aquí. MC sobre I, donde I es el momento de inercia. Entonces, como tenemos una sección transversal de forma rectangular, I se calcula como un doceavo de B por H al cubo. M, pues tenemos aquí el valor calculado, y C sería la distancia que hay desde el eje neutro hasta el punto de análisis, que en este caso también se llama C. Entonces no hay que confundir que esta C sea esta, sino que este punto le llamamos C y nosotros debemos de calcular la distancia que hay de aquí a aquí, representada en la fórmula por esta C. Entonces, si sabemos que la sección transversal tiene una altura de 0.25 metros y que el eje neutro está a la mitad, dado que es una forma rectangular, entonces podemos calcular esta distancia. Esta distancia entonces será 0.125 y recuerda que nuestras acotaciones van a estar en metros. Entonces ahora sí ya tengo todos los elementos, solo voy a sustituir. Haciendo los cálculos, recuerda que K es por 1000, tendremos este resultado, y para manejar mejor las cifras voy a utilizar megapascales, entonces sería 63.158.4 megapascales. En este diagrama, en donde nuestra sección transversal es rectangular, entonces aquí tengo la sección transversal, tengo una línea punteada que divide la mitad de la sección transversal, entonces por debajo de ella el esfuerzo toma esta dirección. Por encima de la línea punteada, el esfuerzo tendría una dirección hacia acá. Nuestro punto C está situado en esta parte de aquí, como está indicado, y en este punto el esfuerzo de 63.1584 megapascales tiene una dirección hacia la izquierda y coincide con el esfuerzo generado por la fuerza normal. En este punto C también toma en este sentido. Por lo tanto, al combinar los esfuerzos, lo que voy a hacer es sumarlos. Y nuestro esfuerzo cortante fue igual a 0. Entonces, el esfuerzo combinado sería la suma del esfuerzo que tenemos aquí debido a la fuerza normal y a la generada por el momento, y la suma de ellos sería 64.4734 megapascales, y tendría entonces este sentido. A esto nos referimos como compresión. Cuando va hacia afuera del elemento, entonces sería tensión. Y no voy a poner nada en el esfuerzo cortante porque nos dio igual a 0. Entonces lo voy a dejar así. Este sería el elemento o el análisis en el punto C. Y hemos terminado lo que nos habían pedido de análisis. Espero que te haya gustado este video y que también la hayas entendido. Por favor, dale clic en me gusta, comparte el video, suscríbete al canal si no lo has hecho y también activa las notificaciones.